ese estado en el cual deberíamos estar todos los hijos de Dios, de permanecer dichosos, ¿no? De permanecer gozosos. Gracias. Bien, así que vamos a arrancar. Gracias, Anto. Y el título inicia, o es ¿dónde inicias el año? ¿Dónde iniciamos el año, no? Y aunque no crean, hermanos, desde que pasó las fiestas, vinieron las vacaciones, algunos ya empezaron a trabajar, algunos están de viaje, hicimos tantas cosas que parece que hubiera sido hace un montón de tiempo, ¿no? El inicio de año, pero todavía no pasó un solo mes. En el trabajo, este mes, estamos en etapa de evaluación, hacemos evaluación de desempeño y vemos la proyección hacia adelante con el talento de las personas, ¿no? Y es importante que en la vida cada uno tenga un tiempo para poder sentarse, reflexionar un poco, ver un poco cómo fue el año pasado y cómo viene este año, ¿no? Hacia adelante en todos los aspectos de la vida. Entonces, ¿dónde inicias el año? Y yo el año lo inicié en el punto en el que terminé el año pasado, ¿no? En cualquier aspecto de la vida, lo iniciamos exactamente en el punto en el que terminamos el año pasado. Entonces, para poder proyectar esto de nuestro crecimiento en cualquier aspecto, es necesario saber dónde hemos terminado el año pasado, cómo estamos ahora y cómo vamos a afrontar el futuro, ¿no? Ahí puse un símbolo como de una meta de subir una montaña y en mi vida, y entiendo que todas las personas, directa o indirectamente, a pesar de que no tenemos un plan armado de nuestra vida, o por lo menos yo no tengo un plan armado, sí tenía metas, ¿no? Desde niño y adolescente uno va teniendo metas. Cuando está en la escuela, normalmente las metas las vemos muy a corto plazo, ¿no? Que termine el año y que llegue la vacación, esa es la meta. Que termine el año y esperemos aprobar y que llegue la vacación, nuestra pequeña meta. Ya cuando somos adolescentes comienzan a preguntarnos qué vas a estudiar, qué vas a hacer. Entonces la meta se va alargando un poco más en el tema de formación. Dices, bueno, tengo que salir bachiller, voy a hacer un secundario técnico o un secundario en humanidades, y ahí comienzan las metas y los objetivos a plantearse en la vida, ¿no? Más allá uno comienza a ver, voy a tener familia, no me voy a casar, no me voy a casar. Algunos se quieren comprar un autito, una casita, un lote, dónde voy a vivir, dónde voy a trabajar. Son cosas que uno va planificando y metas que va teniendo cada uno en su vida, en su corazón. Tenemos objetivos a los cuales llegamos, aunque a veces no los plasmamos, no los escribimos, no hacemos un plan de desarrollo. Son cosas que esperamos, algunas que soñamos, que podemos llegar a completar y a hacer, ¿no? Y ahí yo me hacía una pregunta, ¿no? Este año, y en todas esas metas que tengo con Magú, que planteamos, que hablamos, que estamos tratando de llevar adelante a veces, ¿cómo está nuestra meta espiritual? ¿Cómo está nuestra situación espiritual? ¿Cómo inicias, dónde inicias el año en tu situación espiritual, en tu relación con Dios, en tu crecimiento en la palabra del Señor, en tu crecimiento en Cristo, ¿no? Y creo que esa meta es la meta suprema que debería superar todas las otras metas, ¿no? Esta mañana veíamos con Nicodemo que el inicio de esa meta, el poder comenzar a considerar nuestra posición como hijos de Dios, nuestra posición espiritual, tiene que ser desde el momento que nacemos de nuevo. Es interesante que la analogía es un nacimiento, un bebé, un niño, un proceso en la vida que todos conocemos muy bien, ¿no? Vemos a los niñitos, a los bebés de un par de años, ahora ya los vemos correteando a nuestro alrededor por acá, algunos caminando, otros jugando, otros sentaditos al lado del papá, pero ya los vemos que están creciendo. Los niños, cuando llegamos con Magú había un par de niños que ahora ya son adolescentes, los adolescentes son jóvenes, los jóvenes se han casado, la mayoría que hemos conocido, algunos ya tienen hijos, y vemos que ese proceso de vida va
va dando frutos, va creciendo, ¿no? Y lo mismo en la vida espiritual. Entonces, para analizar el punto en el que estamos en la vida espiritual, primero tenemos que estar seguros que tenemos una vida espiritual, ¿no? Esta mañana veíamos que el Señor Jesús le decía a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Es necesario. Entonces no podemos evaluar en qué punto de la vida espiritual estás si no estás seguro de tener una vida espiritual. Hay un concepto que se maneja mucho de seguridad de salvación, ¿no? Que tal vez lo han escuchado, y es estar seguro, consciente y saber que la salvación que el Señor nos da no depende de mí, no depende de lo que yo pueda hacer por Dios, sino de lo que Él hizo por nosotros, que Él vino a la cruz, Él tuvo que morir y ser elevado entre la tierra y el cielo para que creyendo en Él tengamos vida. Entonces ahí todo ese peso de que podemos pensar, todavía no para arrancar en mi vida espiritual, para comenzar a servir al Señor, me falta todavía dejar a algunos amigos, dejar algunas cosas que hago, algunas cosas que pienso, eso se va todo a un costado y decir, no depende de ti el inicio en la vida, depende de creer en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y si tienes vida, el Señor no es que hoy te da vida, mañana te equivocaste, te quita la vida, pasado te da vida, te quita la vida, no es así. El Señor no es así, es como un padre. Entonces, imaginamos a un padre, yo no tengo hijos, lo más cercano a hijos que tengo son mis sobrinos, que conocí hace un poco, y a pesar de que a veces toman decisiones que a mí no me parecen, aún siendo adolescentes, y yo a Magú le digo, no estoy de acuerdo, a sus papás les digo, no me parece, pero hagan como a ustedes les parece, son los papás. Pienso en un padre y pienso en mi papá, y pienso las veces que he estado en desacuerdo con mi papá, las veces que he sido rebelde, muy rebelde de joven, y cómo mis papás no me han desechado, ¿no? No me han desechado. Una vez recuerdo que mi mamá me dijo, haz lo que quieras, a mí ya no me digas nada, pero aún así me seguía dando casa, me seguía dando techo, me seguía dando comida, seguía cuidando y protegiendo de mí. Y veo que el Padre Celestial, no de un día para otro, porque el hijo se equivoca, no le va a decir, bueno, ya no eres mi hijo, ahora andate a hacer lo que te parezca y ya no me importas, ¿no? Sino la relación esa de adopción es eterna. Entonces, sí, hemos nacido de nuevo, si somos nuevas criaturas, dice, ¿no? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, he aquí, las cosas viejas pasaron. Entonces, si estamos en esa posición, si tenemos esa seguridad, nuestras metas incluso y nuestros objetivos en las cosas viejas que pasaron, tendrían que haber sufrido algún cambio, ¿no? Tienen que sufrir un cambio, o por lo menos tienen que ser opacadas por la meta suprema que el Señor Jesús ha puesto en nuestra vida como hijos de Dios. Vamos a Efesios 4, 11 al 13. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13. Bueno, acá está hablando que Cristo ha dado dones a los hombres, ¿no? El 11 dice, y Él mismo, está hablando de Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces eso me hace pensar, en primer lugar, Jesús no solo nos ha dado vida, junto con esa vida nueva que nos ha dado dones, dice, a unos profetas, a algunos pastores, a algunos maestros, a todos nos ha dado algún don el Señor. Entonces, ya evaluando esa ubicación en la cual estamos empezando el año, ¿qué estás haciendo con los dones que el Señor ha puesto en ti? ¿Los estás usando? Aquí, como dice, ¿para qué les ha dado? Para decir, soy maestro, entonces estudio en mi casa, me edifico solo y digo, oh Señor, cuántas maravillas tiene tu palabra, y nada más. Dice, para edificación de la iglesia, para el perfeccionamiento de los santos.
Entonces, esos dones que el Señor nos ha repartido, tenemos que usarlo en la iglesia, en la congregación, si es don de evangelista, con los que están afuera, para la gloria de Dios. Entonces, el primer punto a considerar aquí es dónde estamos empezando la vida cristiana. Todos tenemos dones, ¿no? Y el simplemente asistir a la iglesia no es un don, el don de asistencia, ¿no? No es un don espiritual. Entonces, solo el asistir, el ser asistente, no nos está poniendo en este camino ascendente para llegar a cumplir lo que el Señor quiere, que está en el versículo 13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Ven lo alto que está esa meta en la cual el Señor nos está queriendo poner? Que nos ha puesto ahí, ha dicho, bueno, ustedes han nacido espiritualmente, ahora tienen que crecer, tienen que avanzar en esta meta. Les he dado herramientas, les he dado dones para que puedan hacerlo. Tienen que hacerlo, ¿para qué? Para edificar a los otros, a fin de que crezcamos, dice, hasta un varón perfecto. Entonces, ahí tengo que ver si yo estoy, o muchas veces estoy, en un tiempo estuve y ahora sigo estando, dejándome perfeccionar por los dones de los hermanos. ¿Qué quiere decir? Si un hermano comparte en la cena, comparte acá, preside la alabanza, a estar atento al hermano, saber que lo que el hermano dice está perfeccionando mi crecimiento, está perfeccionando mi espíritu. Yo tengo que estar moldeable a lo que la palabra del Señor y los dones de los hermanos hacen, ¿no? Hoy surgió una necesidad de poder ofrendar para el campamento de los jóvenes. Es una necesidad que está ahí. Si yo me dejo moldear, quiere decir que voy a captar la necesidad y participar para suplir esa necesidad. Entonces, eso es lo que el Señor quiere, que estemos tanto del lado de ser moldeados como del lado de con sus dones moldean a los demás. Y ese camino, ese ascender nos va a llevar a tener gozo, ¿no? Llegar a la plenitud de la estatura de Cristo, llegar a la perfección junto con el Señor en el cielo, en la eternidad, tiene que ser nuestra meta suprema. Es interesante que acá en este pasaje Pablo no menciona que además, como en otros pasajes dice, el que da va a recibir más, va a ser prosperado, porque está hablando de lo más importante. Y nuestra meta suprema es utilizar los dones que Dios nos ha dado para poder edificar la iglesia, adherir miembros y que los que estén acá puedan crecer, que podamos crecer. Entonces tenemos que ver si estamos ascendiendo, podemos hacer una autorreflexión de lo que pasó el año pasado, de cómo estamos y ver si estamos en el camino de subida o por el contrario estamos abajo, ¿no? Estamos en el camino de abajo, todavía seguimos bebés en la fe, a pesar de tener años de creyentes, seguimos solamente congregándonos y pensando que con eso ya estamos cumpliendo la meta que el Señor Jesucristo tenía para nosotros, y no es así. Muchas veces en las metas terrenales, en las metas materiales, en las metas físicas que podemos tener, podemos ver que el camino se obstruye, ¿no? Hacia esa meta. Yo veo a mis sobrinos y cuando hablo con ellos que están pasando el tiempo complicado que su papá está con ACV y no recuperó. Entonces yo veo que ellos ven una frustración en su camino como familia, ¿no? Como familia no se pueden ver una familia realizada porque ya no tienen papá. O sea, literalmente el papá que protege, que provee, que ama, no está. No está. Ellos más bien tienen que proveerle, cuidarle y amarle al papá. Entonces cambió el rol, es algo truncado, ¿no? Parecería para el mundo que ellos en ese camino ascendente, se tropezaron y se fueron para abajo, ¿no? Pero sin embargo, ese dolor los está moldeando y preparando el Señor. ¿Para qué? No sé. Pero el Señor está utilizando aún los momentos difíciles que pasamos para moldearnos a nosotros,
para llevarnos a ese varón que era experimentado en quebranto, dice el Señor Jesús, ¿no? Entonces, el dolor igual nos asemeja y nos hace crecer en esa estatura del Señor Jesús, ¿no? En esa humildad. Esos golpes que recibimos en la vida, tema salud, tema económico, tema laboral, esos golpes nos van a preparar para algo mejor, ¿no? Nos van a preparar. Pablo dice que estos pequeños dolores temporales no se comparan con la gloria venidera. Entonces, si nosotros nos enfocamos en la vida eterna que el Señor nos va a dar, en esa perfección que vamos a tener a su lado, lo que nos está pasando ahora queda como en segundo plano, y es así como tenemos que verlo, entenderlo y vivirlo. Esto es mucho más fácil decirlo, leerlo incluso, que realmente tenerlo en el corazón y poder hacerlo carne, ¿no? Porque a cada uno el dolor le pega de manera diferente, la aflicción y la necesidad le pega de manera diferente, pero tenemos que estar seguros que si el Señor empezó la buena obra en nosotros, dice, no la dejará hasta terminarla, hasta perfeccionarla. Entonces, a esta meta de la estatura de Cristo vamos a llegar todos los creyentes. En un momento vamos a ser transformados cuando seamos arrebatados, y ese trabajo con los dones que hicimos, ya no va a haber oportunidad de hacerlo, porque ya vamos a estar en la eternidad con el Señor, ¿no? Bien, entonces, ¿dónde estás empezando este año con tus dones, en tu vida espiritual, en tus metas? ¿Cómo estás arrancando? ¿Cómo terminaste el año pasado? Vamos a hacer una evaluación ahora a la luz de un salmo muy conocido, del Salmo 1, que nos plantea una manera de evaluar nuestra vida muy simplificada, pero muy concisa a la luz de la palabra, ¿no? Los primeros 3 versículos solamente vamos a ver de este salmo, y quiero decirles que el versículo 1, si contemplamos, nos está hablando de una situación en presente, pero respecto a todo lo que pasó en tiempo pasado, todo lo que pasó para atrás. El versículo 2 habla todos los verbos en presente, es lo que está pasando ahora. Y en el versículo 3 comienza a introducir las cosas del futuro. Entonces, estos 3 versículos son ideales para hacer una evaluación de cómo estamos, dónde estamos parados, mirar hacia atrás lo que hicimos, ver cómo estamos, qué tenemos que hacer para que lo de adelante sea mucho mejor, o sea, lo que el Señor quiere. Todas las evaluaciones, todos los exámenes nos dan una situación actual de lo que ya pasó hacia atrás, ¿no? Y es lo que vamos a arrancar con el versículo 1 del Salmo. Versículo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Nos habla de la bienaventuranza. Hoy hablábamos todo el día del gozo, ¿no? Acá el bienaventurado sería como gocísimo o gozoso, gozosísimo, no sé si existe la palabra, pero estar muy, muy alegre, doblemente dichoso, doblemente feliz. Es un estado en el cual el Señor nos ha puesto por esa meta que tenemos, que es suprema a todas las otras metas, ¿no? Y dice, bienaventurado, gozoso. Y yo con esa sola palabra y leyendo lo que no debía hacer ahí abajo, me pongo a pensar cuán poco valor le doy a veces a ese gozo sobre el cual hemos cantado, hemos orado, hemos agradecido, pero sin embargo veo en mi vida lo poco que lo valoro, ¿no? Lo poco que quiero conservarlo, lo poco que lo anhelo, lo poco que lo busco. Yo recuerdo en las fiestas, ¿quién se acuerda de Navidad? ¿Quién la pasó bien? Yo la pasé re bien con mis familiares, con los familiares de Magú en Buenos Aires, comimos, reímos, jugamos. Fue un tiempo hermoso, feliz, dichoso, gozoso. ¿Quién no quisiera pasar un tiempo así por lo menos una vez al mes? ¡Ah! Sería hermoso, ¿no? Navidad cada mes, cada último domingo, Navidad, 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 Navidad. Sería muy lindo pasar así. Pero este gozo es mucho más profundo que ese
tiempo corto que pasamos de celebración, de comida, de alegría, de fiesta. Este es un tiempo, un gozo que va a perdurar en la eternidad. Y sin embargo, yo le quito valor cuando no lo anhelo como los otros gozos, como las otras alegrías temporales. No lo busco ni lo procuro, como si las otras, pasar un buen momento, pasar un buen rato, a veces lo valoro más que el tiempo de estar con el Señor, del tiempo de buscar al Señor en su palabra, que el tiempo de orar con Él, que un tiempo de compartir algo con mi esposa respecto al Señor. Y valoro más otros tiempos, ¿no? Ver una buena serie, escuchar una canción, cantar, jugar. Y le pierdo este valor tan precioso que tiene el gozo del Señor, ¿no? Pero vamos a ver la primera parte del versículo. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Esta palabra anduvo nos habla de algo eventual. Este versículo nos habla de un camino descendiente, ¿no? Porque habla de anduvo, estuvo y sentado. Habla de alguien que estaba moviéndose, después se detuvo y después se acomodó en el pecado. Y este anduvo en consejo de malos, bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos. Yo me pongo a pensar cosas que hago eventualmente o que hice eventualmente y que no estuvieron acorde a lo que el Señor quiso, ¿no? Más cuando tenemos que buscar consejo, ¿no? Muchas veces buscamos consejo en personas que sabemos que nos van a decir algo que queremos escuchar, ¿no? Buscamos consejo en personas que no nos van a decir lo que la palabra y el Señor nos quiere decir, sino de nuestros amigos, personas que más o menos sabemos lo que piensan. Entonces buscamos consejo con ellos y a veces encontramos un mal consejo. Y a pesar de ser eventualmente que puede pasar esta cosa mala, una sola mala decisión puede marcar nuestra vida para siempre, ¿no? Una sola mala decisión. Cuando leemos testimonios o escuchamos testimonios de personas que están en adicciones, dice, una vez decidí probarlo y después no pude dejarlo. O una vez que tuve una relación sexual fuera del matrimonio y me enfermé de una enfermedad incurable. Una sola decisión puede marcar nuestro futuro y condicionarnos durante el resto de la vida. Entonces, en las cosas que tenemos que buscar consejo, por más de que sea una vez, ay, total, es una sola vez, solo una vez me voy a escapar de mi casa para ir a una fiesta, solo una vez le voy a mentir a mi esposa y voy a ir a otro lado, solo una vez voy a pasar en rojo el semáforo, puede ser la última. Así de simple, pero así de complicada puede ser una sola decisión. Entonces, este anduvo en consejo de malos no es necesariamente menos complicado que los otros puntos que están más abajo, ¿no?, en las decisiones malas. Entonces, eventualmente, el año pasado, hay algo que tú puedes decir, bueno, hay una decisión mala. Me alcanza tal vez la mano, los dedos de la mano para considerar una decisión mala que tomé el año pasado. Bueno, esa decisión puede tener consecuencias. Este año busquemos el consejo en la palabra del Señor para nuestras decisiones, ¿no? Busquemos el consejo en la palabra del Señor. Después la segunda parte dice, ni estuvo en camino de pecadores. Bienaventurado el que no estuvo, ya habla de permanecer en un lugar, ¿no? Que estaba, que tenía comunión, dice, y este tener comunión no es una coinonía entre los hermanos, estar acá compartiendo alabanzas o compartiendo un partido de fútbol, no. Habla de tener comunión con los pecadores. Tener comunión con el pecado, que ya no sea eventual. Ya no puedo contar con los dedos de la mano y hay cosas que no me alcanzan ni los dedos de las manos ni los del pie para ver la cantidad de veces que el año pasado me he equivocado en lo mismo, en el mismo error que voy cayendo, ¿no? Entonces, ¿cómo estás este año arrancando? ¿Hay algún pecado, alguna falla, algún error, algo con el cual ya tienes comunión, con la cual estás ya, que es normal en tu vida, una reacción, una palabra, un pensamiento con la cual vos ya no te afecta, ya es parte de tu vida?
Ese es el punto que tenemos que identificar y sacar de nuestra vida. Sabemos que está mal, pero como lo venimos haciendo tantas veces, decimos, no debe estar tan mal, porque lo hago hace cuántos años y no pasa nada. Pero sin embargo nos está limitando el crecimiento, está limitando las bendiciones, está limitando las acciones que podemos hacer para el perfeccionamiento de los santos. Así que hermanos, veamos si tenemos que sacar cosas de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro hacer, de nuestro ir, de nuestro oír, de nuestro hablar, para poder disfrutar de este gozo que el Señor da, ¿no? Bienaventurado el que no estuvo en camino de pecadores. Y ahora viene un poco más abajo. La última parte dice del versículo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ya no habla solamente de andar, de estar, sino de estar a gusto, ¿no? De estar sentado en la silla de escarnecedores, de compartir, participar y deleitarse en el pecado, podríamos decir, ¿no? Ya no es que yo voy con la mala junta, sino que yo ya soy la mala junta. En algo yo soy el mal ejemplo. Yo soy el que dice, no seas como él, ¿no? Entonces ahí, hermanos, si hay algo, si identificamos algo en nuestra vida que estamos haciendo en lo cual los hermanos y las personas de afuera dicen, no, nos utilizan de mal ejemplo, o sabemos que lo que estamos haciendo no es buen ejemplo para los hermanos, no estamos utilizando nuestros dones para el crecimiento. Los estamos dejando de lado y más bien estamos desechando esa dicha, ese gozo que el Señor nos ofrece para poder deleitarnos, estar a gusto con las malas decisiones y con el pecado, ¿no? Así que, ¿cómo estamos arrancando este año? Respecto a esas tres, evaluando el año pasado, si una de esas tres has podido identificar decisiones puntuales, decisiones ya que son de tu diario vivir o que estás a gusto cometiendo un pecado, hermano, es tiempo de cambiar. Es tiempo de a la luz de la palabra pedir perdón al Señor y volver a ese camino que Él quiere para nosotros, el crecimiento hasta la plenitud de la estatura de Cristo, ¿no? Bien, ahora vamos a ver el presente. Dijimos que el versículo 2 nos habla del ahora. Cambia todos los verbos del pasado por los verbos ahora. Dice, si no, hace un contraste, ¿no? Con los que no hacían esa, sino más bien que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Acá la ley de Jehová no está hablando solamente del Pentateuco, no está hablando solo de la Torá, del Tanakh, sino para nosotros es la Biblia entera. Dice, sino que en la ley, en toda la palabra del Señor está su delicia. Y esa palabra a mí me hace pensar realmente cómo consideramos la palabra del Señor. Podemos considerarlo tal vez como un libro rico en literatura, ¿no? Como una literatura exquisita. Podemos ver que está bien escrito, está escrito en prosa, en verso. Algunos tienen espejo, o tienen contrastes, tienen cosas para estudiar de manera literaria. La Biblia es espectacular, ¿no? Pero esta delicia nos está hablando de algo más profundo, algo que nos completa, algo que nos satisface. Poder encontrar desde Génesis hasta Apocalipsis al Señor Jesucristo y la gracia de Dios hacia el hombre. Eso es lo que nos da vida. Eso es lo que nos va a satisfacer de verdad, más allá de las metas terrenales, más allá de nuestras metas físicas, esa meta espiritual de tener la opción de crecer hasta la estatura de Cristo y compartir la eternidad con Él. Esa es la delicia que tiene que llenar nuestra alma. Yo acá me exhorto a mí mismo y digo, ¿por qué? ¿Por qué dejo de valorar eso? A veces cuando comienzo a leer es tan exquisito y no quiero dejar de leer, y algunos días no quiero leer. Y no me da ganas y estoy desganado y a la fuerza quiero un versículo y digo, no, ya escuché un mensaje en la mañana, escuché un devocional y ya está. Y digo, ¿cómo también desecho esa delicia del Señor al no buscarla, al no valorarla,
al no preferirla, ¿no? Dice, en su ley está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Ese meditar es como rumiar, estamos pensando en nuestra mente, en nuestro corazón, y si la palabra de Dios está en tu mente y en tu corazón, se va a ver en tus acciones. Inevitablemente va a salir lo que esté en tu corazón por tu boca, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca. Y va a salir por tus manos y tus oídos se van a limitar a hacer, tus ojos se van a limitar a ver y todo tu ser va a ir en santidad hacia el Señor. Si es de verdad estamos meditando en su palabra, la estamos considerando en nuestras decisiones. Eso nos habla del presente, de lo que puedo hacer ahora. Si puede ser que en el pasado hemos encontrado cosas que hemos hecho, ¿no? Esas hay que cambiarlas ahora. A la luz de la palabra hay que pedir perdón al Señor, arrepentirnos y alejarnos de ese pecado. Y ahora podemos comenzar a buscar esta delicia, esta vida que Él nos quiere dar, esa satisfacción completa que Él ofrece en su palabra, ¿no? En su ley medita de día y de noche. Entonces ahí comenzamos ya a sentar las bases de dónde tenemos que estar ahora en el presente, qué hacer ahora para poder enfrentar un futuro mejor y no como el pasado que hemos visto, un futuro mejor. Y cuando comenzamos a ver el futuro, primero vemos la posición. En el versículo 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Es interesante ahí la palabra plantado, ¿no? Plantado. Habla de plantar algo, tiene que haber un labrador que vaya y coloque algo intencionalmente en un lugar, una semilla por alguna razón. Bueno, nosotros, los que hemos nacido de nuevo, los que estamos en ese camino de crecimiento, utilizando nuestros dones para la edificación de la iglesia, hemos sido plantados por Dios junto a corrientes de aguas. Hemos sido plantados junto a la bendición. Estamos al alcance de absorber los nutrientes necesarios. Podemos hablar directamente con Dios porque el Señor nos abrió un camino, cosa que antes no era posible antes de Cristo. Podemos tener acceso al Padre, podemos tener acceso a la palabra de Dios completa que antes tampoco era posible. Tenemos la libertad acá en Argentina de poder tener estas reuniones. Hay libertad de credo, podemos decir libremente en la calle que creemos en Cristo. Estamos plantados, posicionados junto a corrientes de aguas, ¿no? Somos un árbol. Un árbol no es fácil de mover. Esa posición que nos ha dado el Señor como hijos de Dios es inamovible. No se va a mover a un lado. Pero muchas veces nosotros como árbol parece que las raíces, en vez de ir hacia las aguas, queremos ir hacia el lado seco, ¿no? Nosotros mismos decidiendo contra lo que el Señor quiere que tengamos, que es fruto, que es bendición, que es alimento, que es satisfacción de parte de Él, nosotros decidiendo hacia el otro lado. Bueno, esa posición que nos ha dado el Señor nos capacita para tener la bendición en el futuro. Que nos habla de promesas. La última parte del versículo 3 nos habla de promesas. Dice que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Ahí nos está hablando del futuro de bendición que nos espera a los que aceptamos el rechazo a ese camino descendente, que disfrutamos ese gozo, buscamos ese gozo, que vemos la posición privilegiada junto a corrientes de agua que nos ha dado el Señor, nos alimentamos de su palabra, nos deleitamos, tenemos un mundo de bendición delante y bendiciones no perecederas. Acá habla de todo lo que hace prosperará, también nos está hablando de parte material, pero también y principalmente de parte inmaterial, no física, que otros no pueden ver, que tal vez para el mundo es una tragedia, una desgracia sin sentido.
Sin embargo, para nosotros es vida eterna en Cristo. Como decía Daniel al empezar, dice, el domingo acá con tanto calor, ¿qué están haciendo? Pudiendo estar en la pileta, camino al río, preparando algo de comer para ir a pasear. ¿Qué estamos haciendo acá? Bueno, estamos tratando de absorber algo de esa bendición que el Señor ha puesto a nuestra disposición, ¿no? Dice que da su fruto a su tiempo. Eso es importante considerar porque tal vez en la evaluación tú dices, sí, yo he tratado realmente de dejar de pecar en mi colegio, en la universidad, me he identificado en el trabajo como cristiano y lo único que he logrado es que me hagan bullying, que me hagan rechazo, que me pongan apodo, que me digan el canuto, el aleluya, el pastor, y me están haciendo a un lado y eso es lo que estoy consiguiendo con cumplir todo esto, pero dice que el fruto va a dar a su tiempo. En Gálatas Pablo nos dice, no os canséis de hacer el bien, sabiendo que a su tiempo segaremos si no desmayamos. El fruto se va a ver en el tiempo del Señor. Depende a cada uno y cada tipo de fruto. Yo no puedo decirles cuándo ni cómo, pero el Señor sí. Él va a dar fruto a su tiempo. Y Él va a utilizar esa prueba, ese tiempo difícil, esa dificultad, eso que nos toca atravesar tal vez por considerar a Dios y tomar decisiones basadas en la palabra de Dios para su gloria. Él va a utilizar eso. Dice, y su hoja no cae. O sea, está siempre verdecito, ¿no? Está siempre fructífero, siempre gozoso. Yo recuerdo testimonio de algunos hermanos que dicen, solo escucharte hablar. No me lo decían a mí, pero se lo decía a otro. Solo escucharle hablar, solo escuchar un mensaje de él, una bendición de él, un Dios te bendiga. Ya les daba aliento, ya les daba satisfacción. Ver, contemplar vidas de personas dedicadas al servicio, personas que hace 50 años están predicando y están con su familia en servicio al Señor. A mí me llena de ánimo, me desafía a vivir. Veo árboles verdes que todo el tiempo están dando alegría, gozo en su entorno, a pesar de las dificultades que pueden pasar, y eso me alienta a seguir. Esa es su hoja no cae. Que a pesar de que llega el invierno, tal vez llega un tiempo donde el río se hace una hilerita seca, su hoja no va a caer, porque está al lado de las bendiciones del Señor, porque su gozo no es temporal, no está basado en las cosas de este mundo, no está casado en esta carne, en esta vida, sino en las cosas eternas, ¿no? Cuando dice todo lo que hace prosperará, me hace pensar en José. Eso siempre, la prosperidad me hace pensar en José. Pero José para su prosperidad tuvo primero su santidad y Dios estaba con él. José quería estar con Dios y Dios estaba con él, buscaba a Dios. Entonces, si queremos ver esa prosperidad en todo aspecto, espiritual, material, físico, tenemos que buscar una relación con Dios como la tuvo José, ¿no? Como la tuvo José. Vemos y hay ejemplos, yo veo ejemplos de personas, de hermanos que veo su vida, me cuentan su testimonio y veo un José. Y veo que todo lo que hizo donde tocó, prosperó. En todo aspecto hubo creyentes que vinieron a la fe. Él tuvo sustento, su familia tuvo sustento, sobreabundó para bendecir a los demás. Todo donde estuvo prosperó. Entonces, ese tipo de ejemplos tenemos que tratar de seguir. Y cuando preguntamos a ese tipo de hermanos, ¿qué es? Y él dice, es esto, el deleitarse día a día, buscar, decidir hoy estar cerca del Señor, decidir hoy buscar al Señor, va a definir nuestro futuro. Y ya para terminar, hermanos, una promesa quiero compartir del Señor, un anhelo, tal vez más que una promesa del Señor hacia su pueblo que dio en Deuteronomio 28:13. Deuteronomio 28, versículo 13. Dice, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedeciereis los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Dice, te pondrá por cabeza y no por cola. ¿Quién no quiere estar ascendiendo en
en esa escalada que tenemos hacia la meta del Señor Jesús. El Dios dice, Jehová te pondrá por cabeza y no por cola. Estarás encima y no debajo, si obedeces los mandamientos que yo te mando hoy. Hay mucha bendición guardada para nosotros en la palabra del Señor, hermanos. Este año puede ser un año de gozo completo en el Señor si nosotros buscamos las cosas del Señor. Él quiere que tengamos un año donde estemos arriba y no abajo. Nos quiere poner como cabeza y no por cola. Así que procuremos, busquemos y guardemos, dice, y pongamos por obra las palabras que escuchamos, las palabras que recibimos del Señor. Oremos. Padre bendito, Dios amado, Señor nuestro, te doy gracias, Padre Santo, por tus promesas. Te doy gracias por tu palabra. Te agradezco, Padre, porque nos permites tener un tiempo de reflexión, de evaluación, de considerarnos, Señor, dónde estamos, qué hicimos y hacia dónde vamos, Padre. Pero te puedo solamente agradecer cuando tú nos has dado una posición de privilegio. Nos has plantado junto a corrientes de agua, Señor. Estamos a un paso de la bendición, Padre, y te pido perdón porque no la procuramos, no la guardamos, no la anhelamos como deberíamos, Padre. Permítenos que este año podamos obedecer, guardar y poner por obra tus palabras, Señor. Que utilicemos nuestros dones para edificación de tu iglesia, para tu gloria, Padre. Y tú nos vas a poner por cabeza y no por cola, encima y no debajo, Padre Santo. Tú honras a los que te honran, Señor, y te agradecemos porque eso es gracia, pues no merecemos nada, Señor. Gracias, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén.